Bueno, buenos días, iglesia. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis, que está organizado muy claramente, especialmente alrededor de tres símbolos principales, ¿no? Los sellos, las trompetas y las copas. Agradecemos a Dios, en principio, por esta semana que estamos haciendo todavía el estudio, pese a las circunstancias que hemos vivido esta semana un poquito, en cuestión de tiempo especialmente. Agradezco siempre a Dios que el Señor a través de instrumentos o hombres de la medicina, pues pueda haya restaurado la vista de mi esposa. Es de mucha gratitud aquello y pues agradezco a Dios porque realmente Él es bueno, ¿sí? En todo tiempo, Él espera el momento, el tiempo exacto para que pueda obrar, ¿no? Con algún propósito. No entendemos a veces cuando estamos viviendo tomando énfasis en lo que esta semana nos pasó en la restauración de la vista de mi esposa y en lo que estamos estudiando, porque siempre relaciono a veces las situaciones y los eventos. Quizá en este momento uno puede vivir alegremente con la salud completa o entera, o quizá con algo de dolencia, pero jamás nos podemos imaginarnos, ¿sí?, los tiempos que van a venir. O sea, tiempos, como decimos en esta mañana, los peores días de la tierra, ¿sí?, van a venir en algún momento de la historia de la humanidad. Los peores momentos. Yo al hacer la enseñanza siempre me estaba preguntando, ¿realmente no hay película, sí, en Hollywood con efectos especiales o con la imaginación del hombre que pueda plasmar realmente las situaciones que estamos estudiando y especialmente vamos a estudiar a partir del día de hoy, porque hoy entramos ya a estudiar las últimas siete plagas, o sea, las últimas siete plagas. Ya hemos pasado del estudio de los sellos y las trompetas que parecían de alguna manera catastróficas, ¿no? Y tremendamente terribles, que obviamente todas esas catástrofes y muchas cosas que habíamos estudiado, de alguna manera solo abarcaba dos tercios del planeta Tierra, ¿sí? O una parte, era sectorial. Pero a partir de ahora, cuando estudiamos las siete plagas, o sea, las siete copas, las últimas siete plagas, vamos a ver cómo esos eventos realmente terribles, catastróficos, van a ser a nivel ya global, ¿no? Ya no sectorial, sino a nivel del planeta Tierra. Por eso el título de esta mañana es Los peores días de la Tierra, ¿no? Que están obviamente encerradas en las últimas siete plagas. Trataremos de estudiar hoy día hasta donde podamos, hasta donde el tiempo nos dé, ¿sí? Porque tenemos que estudiar el capítulo 16 del versículo 1 al versículo 27. Sin embargo, como introducción, porque siempre hay una pequeña introducción para lo que vamos a estudiar, ¿no? Y tú ves en tu Biblia, por ejemplo, ahí lo ponen unos subtítulos que son las copas de ira, de la cual se va a estudiar. La Biblia es un libro reconocemos nosotros que es un libro de esperanza, ¿no es cierto? Es un libro de aliento, de consuelo, de paz. Podemos hablar de que es un libro de bondad, de amor, ¿no? Y sobre todo aquello podemos mencionar que la Biblia pues proporciona qué cosa, la salvación, o sea, el medio de salvación del hombre. Pero aunque la Biblia es un libro de todo ello que mencioné, también es un libro de juicio, es un libro de juicio. O sea, como Dios ama la justicia y la fe, debe aborrecer el pecado y la incredulidad. Así como él no puede, como él, perdón, no puede amar la verdad a menos que aborrezca la mentira, ¿no es cierto? No puede amar la bondad a menos que aborrezca la maldad. No puede recompensar a menos que también castigue. Ya mencionamos en varias oportunidades que en el Antiguo Testamento advierte, ¿no?, muchas veces del juicio venidero, en particular en los pasajes que describen los postreros juicios del día de Jehová. Hay tres pasajes para mencionarte, por ejemplo, Joel capítulo 2, versículo 28 al 32, Zacarías 14, ¿sí?
Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 5, puedes tú leer aquello donde ya en el Antiguo Testamento advierten sobre este juicio venidero. Tanto también que la advertencia está dada en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también revela el juicio divino sobre los pecadores. Quizá uno de los mensajes más desafiantes, incluso hasta áspero, lo dio Juan el Bautista, ¿no? Al punto de llamarles víboras a los que estaban alrededor de él. Entonces, habla también de ese día, de esa ira venidera, ¿no? El apóstol Juan, en su carta, en el capítulo 3, versículo 36, cita este versículo y dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, y fíjate esta parte, sino que la ira de Dios está sobre él, ¿no? Pablo también habló sobre el Dios del que da castigo, ¿no? Tanto a los romanos, a los colosenses y en todas sus cartas, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Sin embargo, me voy a tomar leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos solamente del 7 al 9, y dice así: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien el versículo 9, los cuales sufrirán, dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, la ira de Dios contra el pecado y su juicio final y escatológico sobre los pecadores son temas recurrentes en la Biblia. Toman el lugar protagónico en qué libro, en el libro que estamos estudiando, que es el libro de Apocalipsis, los últimos tiempos, todo aquello que va a venir. Esa ira que se mostró anteriormente en Apocalipsis, en los juicios de los sellos, de las trompetas, llega, a partir de hoy que estudiamos, llega a su punto culminante y devastador con los juicios de las copas. Y esos se describen en el capítulo 16. O sea, estos son los que vamos a estudiar en el capítulo 16, son violentos juicios que tendrán lugar en un corto tiempo, o sea, en un tiempo muy corto. Vale decir, o sea, va a señalar la hora final del día del Señor. Va a venir como una ametralladora, o sea, las copas que se van a derramar van a venir, pero una tras otra, ¿sí? Una tras otra, al punto que el derramamiento de la primera copa con las consecuencias que trae van a seguir en el transcurso de los siguientes derramamientos de las siguientes copas. No es que uno pasa y después se sana y viene otra, no, sino que va a una tras otras van a venir, ¿no? Especialmente sobre quienes, no sobre los creyentes, ojo, van a venir específicamente sobre aquellos que tenían la marca y adoran a quién, a la bestia, ¿no? A todos aquellos incrédulos que no se arrepienten, pese a que se les ha advertido desde antes, y pese también a que ellos reconocen que los juicios que se están dando o se van a manifestar y se han manifestado vienen de quién, de parte del Dios, ¿sí? Sin embargo, uno podría creer, ¿no?, que a través de la manifestación, o sea, de esos juicios, uno podría venir al arrepentimiento. De hecho, la Biblia hace pasar, o sea, nos muestra que hay situaciones en las cuales el ser humano pasa, ¿no? Porque el Señor quiere llamar a qué, al arrepentimiento. Pero como decía en la oración al inicio, también puede endurecer el corazón de las personas, como en el caso del faraón. Entonces, vamos a ver en este capítulo 16 todo ese periodo, sí, muy corto, señalando el final del día del Señor. O sea, ellos son el derramamiento final de la ira de Dios sobre el mundo incrédulo, ¿antes de qué? Antes del regreso de Jesucristo. El regreso de Jesucristo lo vamos a estudiar en el capítulo 19, ¿no? Pero estas últimas 7 plagas, o sea, o las copas de ira, son las últimas expresiones de la ira divina contra el pecado, la injusticia,
y la blasfemia que se hallan de manera incontrolada en la tierra. No tienes que perderte un poquito el contexto de lo cual está sucediendo, ¿sí? Y es más, yo te pido que cuando tú estés estudiando esto, puedas tu imaginación, o sea, la imaginación que tú tienes, pueda de alguna manera ser mucho más amplia a la que yo pueda hablar. Si yo te digo, ¿no? Que todas las aguas del mar, como un ejemplo, te estoy poniendo, todas las aguas del mar se van a volver de sangre, como de muerto, como vamos a estudiar. O sea, tu imaginación no vaya solamente al mismo, a ese suceso, ¿no? Imaginarte cuántas partes de agua tiene el planeta Tierra, ¿no? Imagínate tú, ¿no? Ahí que esas aguas ya no sean aguas, sino sean sangre, y cuáles serían las consecuencias de aquello, ¿sí? Imagínate todos los seres vivos ahí, ¿no? En estado de putrefacción, ¿sí? Miles y millones de especies del mar muertos ahí, ¿no? La economía en cuestión de que brinda los océanos, ¿no? O sea, no estoy hablando de cruceros, ¿no? Estoy hablando realmente de la economía en comestibles, o sea, ponte a imaginar todas esas situaciones cuando vayamos describiendo una tras otra. Sin embargo, antes de la venida de Cristo, que es en el capítulo 19, ¿sí? ¿No? Antes de aquello tenemos que estudiar cuáles son los eventos o los sucesos que van a anteceder a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, uno dirá, pero la venida de nuestro Señor Jesucristo está dada en el capítulo 19 y estamos hoy estudiando el capítulo 16. ¿Qué va a suceder en el capítulo 17 y 18? Porque hay un interludio ahí, ¿no? Donde el capítulo 17 y el capítulo 18, vuelvo a repetir, en el capítulo 19 se ve la venida de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 17 y en el capítulo 18 regresan en el tiempo para describir la destrucción del imperio mundial político y religioso del anticristo. Pero eso lo vamos a estudiar más adelante. Es como una recapitulación similar que interrumpió el curso cronológico en Apocalipsis en los capítulos 12 al 14. Bueno, entonces, inmediatamente después de los juicios de las 7 copas, el Señor Jesucristo dice, volverá, ¿sí? Destruirá los ejércitos del mundo en la batalla de Armagedón y establecerá su gobierno universal en la tierra. Ahora, para que entiendan los que están estudiando este libro o esta carta, en realidad, los juicios de las copas anuncian el comienzo de la batalla de Armagedón. ¿Sí? Repito, los juicios de las copas anuncian el comienzo de la batalla de Armagedón. Al secarse el río Éufrates como resultado de la 6ª copa, se va a derramar, ¿no? Se preparará el camino para las fuerzas del este que vienen para esa destrucción. Ahora, como esos son los derramamientos final de la ira de Dios, los juicios de las copas serán severos, más severos que los juicios anteriores. Estamos hablando de que su severidad es una sólida prueba de que Dios se siente con relación a quienes los rechazan persistente y deliberadamente. Yo me preguntaba ahora, ¿qué es mejor? ¿Estar en ese tiempo o en este tiempo? En ese tiempo va a ser terrible la situación, porque usted todavía puede estar bajo una sombra, ¿no? Porque vamos a ir detallando a partir del cuarto, ¿no? Por ejemplo, la 4ª copa, como el sol va a quemar a los hombres, ¿no? Pero sin embargo, yo me ponía a analizar, digo, una diferencia en que si hoy la persona muere sin Cristo, ¿sí? Y nosotros creemos que inmediatamente hay un juicio, ¿no es cierto? Hebreos 9:27 está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Tu lugar que inmediatamente vas o es arriba o es abajo. Imagínate tú, hay otros que ya se han adelantado a una situación tal, como dice el Señor y lo describe, a un lugar, un crujir de dientes, donde el gusano no muere, un lugar de tormento, sin esperanza, o sea, un lugar tremendamente terrible, ¿no es cierto? Entonces, uno diría que todos los días deberíamos entender eso, ¿sí? Y no solo esperar, qué bueno que yo no voy a estar en ese tiempo.
Bueno, si estás con Cristo, si tienes al Hijo, tienes la vida, dice, ¿no? Habíamos leído, ¿no? Quien tiene al Hijo tiene la vida. Quien no tiene al Hijo y ha sido condenado. Entonces, imagínate, uno puede adelantarse a una terrible situación o posición de sufrimiento en este momento, ¿no? Eterno. Ahora, repito, no pueden ustedes olvidarse del contexto, porque hasta donde hemos estudiado. Ojo, no pueden olvidarse el contexto, ¿sí? Usted se imagina en ese tiempo una rebelión de la humanidad contra Dios plena, ¿sí? Total, una rebelión, pero no mucho más de la que en este momento podemos percibir. Hay una rebelión total en la humanidad contra Dios. A pesar de esos horribles juicios que ya ha venido, ¿no es cierto?, anteriormente y lo hemos estudiado, ¿sí? Que incluso en un momento dado reconocen que vienen de Dios, eso lo hemos establecido en Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17, ellos ya reconocen, ¿no es cierto? Ellos ya reconocen que estas cosas vienen de quién, de Dios, ¿no? Reconocen, los pecadores en ese tiempo, o sea, se aferrarán tanto a su pecado y persistirán en esa rebelión, ¿sí? Que no querrán arrepentirse. Hemos entendido eso, también hemos estudiado eso, y vamos a seguir estudiando más adelante, ¿no es cierto? Aún así, no se arrepintieron, amaron más su pecado, ¿sí? Y persistieron más en su rebelión, ¿sí? En ese tiempo como en este tiempo. O sea, tampoco puedo decir en ese tiempo se aferraron. No, hasta en este tiempo vemos realmente, hermanos, que se aferran a su pecado, a su rebelión, a su incredulidad. Se aferran a este mundo, a estas cosas que este mundo ofrece, a la vanagloria de la vida, a los deseos de la carne, que realmente se olvidan, ¿sí? Que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. O sea, imagínate, ahora, nos volviendo a ese tiempo, ¿no? Dentro del contexto que estamos estudiando, tampoco esa poderosa predicación del Evangelio por parte de los dos testigos, de los 144,000, incontables otros creyentes, ya sean judíos o gentiles, que van a predicar el Evangelio, y hasta un ángel, ¿no? Del cielo que va a predicar el Evangelio, ¿sí? Frente a ese contexto, ¿no es cierto? Muchos de ellos van a persistir en su rebelión contra Dios y no se van a arrepentir. Sin embargo, obviamente también hemos estudiado que por la predicación de los dos testigos de los 144,000, muchos, miles, millares, dice, ¿no? De creyentes vendrán a la presencia del Señor. Y muchos de ellos, especialmente en este tiempo, ¿qué van a hacer? Van a ser muertos, van a ser mártires de ese tiempo, ¿sí? Porque ellos vencieron, dice, ¿no? Por la sangre del Cordero, por su testimonio, ¿no? Por esa fe inquebrantable en nuestro Señor Jesucristo, muchos de ellos van a sufrir, muchos de ellos van a sufrir. Pero llegó el tiempo en el cual el Señor toma ¿qué cosa? Toma la situación, ¿sí? De, de esos eventos. En vez de esto, o sea, en vez de su rebelión, desafío y rechazo de Dios, se incrementará hasta que lleguen los juicios finales. Entonces, quiero que consideres siempre el contexto, no te olvides del contexto, ¿sí? No te olvides de aquello, ¿ya? Esta rebelión de alcance mundial de la pecaminosidad de la humanidad traerá un juicio universal ¿de quién? Del Santo Dios. Hasta la séptima copa se les dará la oportunidad de que el hombre se arrepienta. La sexta copa y la séptima, no hay más. No hay más. Porque el Señor destruirá a aquellos que se rebelaron, que no se arrepintieron, que blasfeman contra Dios. Llegará su tiempo en que la ira de Dios pues se culminará con el derramamiento de la sexta y la séptima copa. Muy bien, entonces, dando un poquito de introducción, estas 7 plagas postreras, que ya lo mencionamos en Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, tuvieron precursores en otros 2 conjuntos de plagas en las Escrituras, como antecedente. O sea, ya se ha manifestado, ¿no? Más o menos antes, estas plagas,
Por ejemplo, las plagas que Dios trajo sobre Egipto, ¿no? Ya hemos estudiado alguna vez o hemos escuchado esos relatos de Éxodo capítulo 7 a Éxodo capítulo 12, las plagas que Dios trajo sobre Egipto. También ya hemos estudiado, ¿sí?, los 7 juicios de las trompetas, del capítulo 8 al capítulo 11, ¿sí? Hay similitudes y diferencias entre estos 3 grupos de plagas. Las primeras plagas fueron, estoy diciendo esto para que tengas claro el contexto. Las primeras plagas, tanto que ya estudiamos o ya tenemos conocimiento de los tiempos cuando Israel salió de Egipto, ¿no es cierto?, fueron muy localizadas. Por ejemplo, en ese tiempo solo afectaron a Egipto, ¿no es cierto? El segundo grupo de plagas, cuando ya lo que estudiamos los 7 juicios de las trompetas, ¿sí? Esas plagas destruyeron una tercera parte del mundo. Una tercera parte del mundo. Ahora, las plagas finales, estas que vamos a estudiar, afectarán todo el mundo. Todo el mundo. O sea, los 3 grupos de plagas que incluyen granizos, tinieblas, agua convertida en sangre y una invasión del este, ya sea de insectos, demonios u hombres, ¿no es cierto?, ¿sí?, tienen esas características o son similares, pero la diferencia que tenemos que establecer son bien claras. Escuchen bien esto. Esta es la diferencia. Estas que vamos a estudiar son globales, ¿sí? Son globales, afecta a todo el planeta. Ya no son un solo sector, como en el caso de las plagas que se dio en los tiempos de Moisés, ¿sí? O cuando estudiamos las 7 trompetas, ¿no?, donde solamente hubo una tercera parte del mundo que fue afectada. Sin embargo, cuando ya estamos estudiando esto, esas terceras partes ya están afectadas. Ya hay problemas en cuanto al suministro de agua, ya hay problemas en cuanto al hambre, ¿no?, a la agricultura, o sea, ya hay problemas en ese tiempo, ya hay problemas. Pero frente a esos problemas que ya existían, va a venir algo que es mucho más devastador, más terrible. Por eso, vuelvo a repetir, titulamos este segmento Los peores días de la tierra, ¿sí? Porque ese ya el acto final, podríamos decir así. Entonces, los 7 juicios de las copas reunirán todos, pero todos los horrores y terrores de los previos juicios de Dios. Inundarán completamente el mundo, llevándolo al borde de una total ruina. Amén. Con esta introducción, entonces, vámonos al capítulo 16, ¿sí? Vámonos al capítulo 16, y al comenzar a mostrarse la visión de los juicios de las copas, Juan oyó, dice. Fíjate el versículo 1. Oí, dice, ¿sí?, una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Aquí Juan dice, oyó una gran voz desde el templo. Ahora, el sorprendente efecto de las fuertes voces se escucha unas 20 veces en Apocalipsis. Esto solamente para darles una referencia, ¿sí? 20 veces. Esa gran voz que estamos estudiando en el capítulo 1, versículo 16, es sin duda la de Dios. ¿Sí? Esa voz que Juan oyó es la de Dios, ya que no había nadie más en el templo. Eso habíamos dicho en el capítulo 15, versículo 8, te acordarás, ahí dijimos, y nadie podía entrar en el templo. O sea, es indudable, es sin duda alguna la de Dios, esa voz que escucha Juan, su gran voz de juicio, ¿sí? Es esa voz que escucha Juan, es la de Dios, ¿sí? Isaías hace una referencia, ¿no? O nos da recuerdo a Isaías 66:6, donde dice, voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová, que da el pago a sus enemigos. ¿Te das cuenta? Es la voz de Dios la que escucha el apóstol Juan. O sea, oye, dice, una gran voz. Esta palabra gran, o sea, megalé en griego, aparece 6 veces en este capítulo, subrayando que una vez más la magnitud de los juicios que se registran aquí. O sea, su gran voz se oye otra vez después que se derrama la 7ª copa allá en el 16-17, donde dice, y salió una gran voz del templo. Ahora, lo que tengo que recalcar acá es lo siguiente.
ya se les presentó a los 7 ángeles en el capítulo 15, versículo 1, 6 y 8. O sea, allí es donde se les presentó a los 7 ángeles, ¿sí? Y se les dio las 7 copas que contenían los juicios finales. Ahora, ¿estás captando? En el capítulo 15, reitero, en el capítulo 15, versículo 1 y versículos 6 y 8, se presentó a los 7 ángeles. Y ahí, en el capítulo 15, versículos 1, 6 y 8, no solo se les presentó a los 7 ángeles, sino también se les dio las 7 copas que contenían los juicios finales. Ahora, en el capítulo 1, versículo 16 que estamos estudiando, aquí Dios les ordena a los 7 ángeles, ¿qué cosa? Dice, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esa es la diferencia. ¿Sí? Aquí ya se les está ordenando que derramen las 7 copas de la ira de Dios. ¿No? Como lo son todos los juicios, las 7 copas serán actos sobrenaturales de Dios. No voy a tratar de explicar una situación científica de cómo es que convirtió el agua en sangre, ¿no? Voy a entender que son actos sobrenaturales de Dios. Entonces, pero aquí ya se les ordena, ¿sí? Se les ordena. Ahora, un poquito para conocimiento y para los que estudian el libro de Apocalipsis, algunos escritores han visto estos juicios de las copas como una recapitulación de los juicios de los sellos y de las trompetas. Han visto, o sea, lo ven como si estuvieran recapitulando los juicios que estudiamos tanto en los sellos como en las trompetas. Pero sin embargo, la diferencia que marca que no son las mismas es ¿cuál? Repito, aquella que te decía, no te olvides del contexto, ¿no? ¿Cuáles son aquellas? Que las anteriores se manifestaba en ciertos sectores, ¿no? Del planeta o de la Tierra, en ciertos sectores. Ahora, que hay similitudes, o sea, ¿no? Hay, pero hay muchas diferencias, sobre todo en el grado de la devastación. Antes las devastaciones eran sectoriales, lugares, ¿no? Pero ahora, con estas 7 copas de la ira de Dios, ya son más globales, o sea, más universales, podríamos llamarte así. Entonces, son más universales, más intensos que los juicios previos. Por eso se les llama las 7 plagas postreras. ¿Sí? O sea, no van atrás del tiempo. No hay una recapitulación de las anteriores. No se está recapitulando aquí las anteriores situaciones que hemos estudiado, tanto en los sellos como en las trompetas. ¿Has captado eso, no es cierto? Eso es muy importante decir, porque hay muchos que manejan aquello. Entonces, vámonos de una vez entonces, ¿a qué? A estudiar estas 7 copas. Obviamente, vuelvo a reiterar, hasta donde el tiempo nos permite, hoy llegaremos, no sé si hasta la tercera, cuarta o quinta, pero trataremos de no avanzar tampoco muy a la corrida, porque a veces eso quita un poquito el entendimiento o la explicación. Ahora, es fácil entender cuando uno lee esto, ¿sí? Es fácil entender, ¿no? Sin embargo, vuelvo a repetir, la magnitud de lo que dice un versículo, ¿sí? Va más allá ya a tu imaginación. Tiene que ir más allá a tu imaginación. Las consecuencias que van a afectar cualquiera de estas. La primera copa, dice en el versículo 2, ¿sí? Reitero, en el versículo 1, Juan oye una voz, ¿no? Que decía desde el templo, la voz era ¿de quién? De Dios, y ahí ya se ordena a los 7 ángeles, que en el capítulo 15 ya se les entregó las 7 copas, a que derramaran, ¿no? Sobre la tierra, las 7 copas de la ira de Dios. La primera copa, leo, dice así el versículo 2, fue el primero, dice, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, respondiendo inmediato a la orden de Dios, fue el primero, dice, o sea, el ángel, y derramó su copa sobre la tierra. Ahora, recuerda, como había explicado la anterior clase, recuerda que las copas eran platillos pocos profundos, según la palabra griega,
¿no es cierto? Y el contenido de ellos no se derrama lenta y gradualmente, sino que se vierte de repente. O sea, vierte de repente, y al derramarse la primera copa, se produce ¿qué cosa? Una úlcera, dice, maligna y pestilente, una úlcera, elcos en el griego, que aflige a quienes, a las personas, pero ¿a cuáles personas? Aquellas que tienen la imagen, versículo 2, ¿no? Aquellas que tenían la marca de la bestia y que adoran a la imagen. Ahora, estas úlceras, o sea, malignas y pestilentes, son traducidas de dos palabras griegas para malo, cacos y poneros, ¿sí? Cacos y poneros, empleadas juntas, acentúan que las úlceras eran supurantes, dolorosas, y escuche bien esto, incurables. Por si alguien quiere decir que en ese tiempo la medicina estará en su máximo esplendor y habrá grandes avances científicos, ¿sí? Estas úlceras, ¿sí? Y esta úlcera maligna y pestilente serán supurables, dolorosas e incurables. Ahora, tú sabes, ¿no?, qué es supurable, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, entonces describe, ¿no?, úlceras inflamadas y supurantes como las que afectaron a los egipcios, allá en Éxodo capítulo 9, versículos 9 al 11, y como las que cubrían a Lázaro el mendigo, Lucas 16, 21. Entonces, traerán, dice, un tormento físico sin alivio para los que han rechazado ¿a quién? A Jesucristo. Ahora, tú tienes que entender algo, por eso te decía, tu imaginación tiene que ir un poco más allá. Muy bien, viene la úlcera, ¿sí? Es como si ahorita tuvieras tú una herida, está lleno de pus, ¿no? Supurante, ¿no? Dolorosa. Y aquí dice que los dolores que ellos van a tener va a ser que se muerdan su boca, si anden mordiendo y mordiéndose de dolor. ¿Ok? Y sin embargo, uno podría pensar, pero con agüita voy a limpiar, voy a refrescar y voy a ver. En ese tiempo, en ese momento, no solo las aguas del mar van a ser convertidas en sangre, sino aún las aguas dulces de los ríos y de todo lugar. Más adelante vamos a estudiar aquello. O sea, fíjate la situación que va a haber en ese tiempo. O sea, pero lo que hay que entender que esas úlceras no afectarán a los creyentes cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, Apocalipsis 13:8. O sea, vendrán solamente sobre los que decidieron seguir al anticristo, ¿no? Que recibieron su marca. ¿Por qué recibieron su marca? Habíamos estudiado esto, para mostrar lealtad, ¿no? A la bestia, al anticristo. Apocalipsis 13, 16, 17, y adoraban su imagen. A ellos es que va a venir o se va a manifestar esta úlcera maligna y pestilente. Ahora, en capítulo 14, versículos del 9 al 11, ¿no? Hay un ángel describió su suerte postrera. Fíjate, voy a leer esto. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y del humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O sea, esa es la suerte postrera de estos que van a recibir, o sea, eh, esta úlcera, ¿no?, maligna y pestilente, aunque este pasaje que he leído describe la condición eterna, o sea, es su eterna condición. Este pasaje que estamos estudiando del capítulo 16, versículo 2, ¿sí? Este pasaje actual describe los juicios temporales, ¿sí? Pero sin embargo, de estos que tienen esta úlcera maligna y pestilente, su condenación eterna, ¿sí?, va a estar dada por toda la eternidad. Entonces, estas úlceras inflamadas e incurables pudieron ser similares a aquellos de las que Zacarías escribió. Y quiero leer esto porque ahí todavía nos muestra un poquito cuán terribles van a ser
estas úlceras. En Zacarías capítulo 14, voy a leer el versículo 12 tan solamente, dice así: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en sus cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. ¿Te das cuenta? O sea, estamos hablando aquí de una úlcera maligna y pestilente, pero sin precedentes, ¿sí? Sin precedentes. Ahora, cuando hablamos de la segunda copa, que es desarmada, no quiere decir que estas úlceras, bueno, pasó y se sanaron y bueno, ya están listos para la siguiente copa. No, sigue ahí presente porque vuelvo a repetir, estas copas son como platillos poco profundos que son desamadas, ¿no? Y se vierten de repente, o sea, vienen una tras otra estas. El corto tiempo está dada así. La segunda copa, o sea, la segunda copa, dice así: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, dice, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió, escuche bien esto, todo ser vivo que había en el mar. Todo ser vivo que había en el mar. O sea, los juicios eran tan devastadores y sus efectos acumulativos que antes que pudieran sanarse de las úlceras de la primera copa, dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Claro, obviamente también esto podemos trasladarnos, ¿no? O es similar a la primera plaga en Egipto, ¿no? Capítulo 7 de Éxodo, ¿no? Y también similar a las de la segunda trompeta, al juicio de la segunda trompeta del capítulo 8. O sea, pero esta vez los efectos serán mucho más intensos y extensivos porque tendrán un alcance mundial, universal. ¿Sí? O sea, después que el ángel vertió su copa al mar, ¿sí? Y recuerda, es muy importante para la vida, ¿no? Los océanos, los mares, para la tierra. Es muy importante. Se convirtió, dice, en sangre como de muerto. O sea, eh, a ver, ¿alguna vez has visto, bueno, en televisión habrás visto a un hombre que ha sido apuñalado y su sangre corre ahí? ¿No es cierto o no? Yo veo mucho sobre, especialmente NCIS, ¿no? CSI, ¿no? Me gusta ese estilo de películas, crimen e investigación, ¿no? Y la sangre ahí, ¿sí? Cuando pasa el tiempo empieza ¿qué? A coagularse, a emitir un olor nauseabundo, o sea, empieza a manifestarse, ¿sí? Ese charco de sangre empieza a descomponerse, ¿no? Tú te das cuenta, o sea, a ver, ve más allá de la imaginación. Estamos hablando, ¿cuántas partes de agua tiene el planeta Tierra? Según, bueno, muchos nos han enseñado, no sé si bien o mal, ¿no? Tres partes son de agua y una parte es de tierra. ¿No es cierto o no? Imagínate tú, ¿sí? Esa cantidad de agua, ¿sí? Y vuelvo a repetir, ve más allá de convertirse en el agua en sangre, ¿sí? Los seres vivos que hay, miles y miles de especies, ¿no? Muertos, flotando ahí, ¿sí? Para colmo, ¿sí? Cuatro ángeles ya detuvieron los vientos en los cuatro puntos cardinales, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas anteriormente? ¿No? ¿Sí? La economía mundial muchas veces está sujeta a lo que producen los océanos. O sea, el hedor de los cuerpos muertos en descomposición de todo ser vivo que había en el mar será inimaginable. ¿Sí? O sea, más allá de los daños económicos que va a causar, ¿sí? Más allá de aquello que
que va a pausar en cuanto a economía este evento, ¿no? Que, que realmente a veces uno podría decir, pero ¿cómo va a suceder eso? No, acá en lo que leemos nosotros no se revela exactamente los medios sobrenaturales que Dios usará para destruir los océanos, pero los efectos se asemejarán a los del fenómeno conocido como la marea roja. ¿Han estudiado alguna vez, no, de la marea roja? Estas algas, esos microorganismos que realmente destruyen, ¿no? Entonces, la transformación de los mares del mundo en putrefactos, estanques malolientes, será testimonio gráfico de la maldad del hombre y lo opuesto del día cuando Dios originalmente dio vida a todas las criaturas en el mar, ¿no? Génesis 1:21. Una plaga, una pestilente úlcera maligna y pestilente. Sobre eso, ¿qué viene? Las aguas de los mares, y obviamente hay países, hermanos, ¿sí? Por ejemplo, la Argentina es uno de los países que tiene agua potable gracias a las aguas del océano, ¿sí? Obviamente su costo de transformar el agua salada en agua dulce es bastante elevado, pero sin embargo, otros países no tienen más recursos que hacer aquello. O sea, cortar tú todas esas fuentes para convertirse en agua dulce, o sea, agregando obviamente sales minerales y todo aquello, pues imagínate el caos que muchos países que toman de aquello, ¿no? Y aparte ese hedor que va a haber en ese tiempo, o sea, van a ser tremendamente, es que son escenas inimaginables que nosotros a veces no nos imaginamos en aquello. Bueno, viene la primera copa, viene la segunda copa, y uno dirá, bueno, me voy a ir al río, ¿no? Me voy a ir a las fuentes, a las vertientes, a las cataratas, de qué sé yo. Y fíjate el cuarto ángel. El tercer ángel dice, versículos del 4 al 7. Dice así, el tercer ángel, dice, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces, cuando el tercer ángel derramó su copa, el mismo espantoso juicio que afectó a los océanos cayó ¿dónde? Sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, que también se convirtieron en sangre. O sea, lo que le sucedió es como lo que le sucedió al río Nilo en los tiempos de Moisés, ¿no? En Egipto, allá en Éxodo 7, donde habla, ¿no? Pero en este caso, no solo es el río Nilo que se convirtió en las aguas en sangre, sino todas las fuentes de aguas dulces se convirtieron en sangre. ¿Sí? En otras palabras, va a abrir el grifo y no va a salir agua, va a salir sangre. Y eso sí saldrá porque se va a coagular y se va a espesar, yo pienso, ¿no? O sea, imagínate tú. Ahora, le sucede a todos los suministros de agua dulce del mundo, ¿sí? Que se convierten en sangre. Vaya, golpe catastrófico, ¿no? ¿Qué película podrías hacer tú de aquello? Espantoso para la humanidad caída. Su suministro de agua potable será muy crítica. Y encima estás con una úlcera pestilente, sí, putrefacta, que necesita limpiarse con, con agua, ¿no es cierto? Encima está aquello, ¿no? Estás ahí, vienen las aguas del mar, se convierten en sangre, vienen todas las fuentes de las fuentes de aguas dulces que se convierten, ¿no? Y para colmo, podríamos decir así, para ellos, ¿no? Para los inconversos, para los incrédulos, para aquellos que se rebelan contra Dios, ¿sí? Ya en ese tiempo los dos testigos ya tenían la facultad de convertir, ¿qué cosa? Las aguas en sangre, ¿no es cierto? Ya había, o sea, ya había ese problema. Obviamente, parcialmente, ya había aquello.
Es más, en la tercera trompeta que hemos estudiado en el capítulo 8, ¿no? Que trajo como resultado, ¿qué cosa? El envenenamiento de la tercera parte de las aguas dulces. Y más todavía, al refrenar temporalmente los vientos de la tierra, también iba a causar ¿qué cosa? Sequía. Tú sabes, ¿no es cierto?, que si no hubieran vientos, no llovería aquí en la tierra, porque los vientos son los que traen, ¿no es cierto?, el vapor que genera no solo las fuentes, o sea, los océanos, ¿no?, las plantas, el sudor de los hombres, o sea, de todo eso, el viento es el que trae y llueve. Sí, imagínate tú frente a toda esta escena, o sea, en ese tiempo va a ser terrible. La destrucción de lo que queda del agua potable de la tierra provocará entonces una indecible tribulación y sufrimiento. No habrá agua para tomar, no habrá agua limpia para limpiar las úlceras, ni para refrescar. ¿Por qué? Porque va a venir un cuarta trompeta, o sea, una cuarta copa derramada, que va a ser, ¿qué cosa? Que el sol mate, ¿sí? O sea, a los hombres, ¿no? Para refrescarse, podríamos decir así. O sea, te das cuenta de la escena que es tan inimaginablemente horrible que las personas se preguntarán, ¿no? ¿Cómo un Dios compasivo, misericordioso y lleno de gracia puede enviar tales juicios? Si alguien me estaría escuchando, por ejemplo, o mis hijos están escuchando, diría, "Ay, ¿y ese es ese Dios que hablan? ¿O no?" Y en ese tiempo las personas se van a preguntar aquello. Por eso es que en el versículo 5 de Apocalipsis 6 sale un ángel como en defensa de Dios, ¿no? Como manifestando y está diciendo un momentito. Fíjate lo que dice el versículo 5. Y oí un ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. ¿Te has dado cuenta? Así que hay como un breve intervalo en el derramamiento de los juicios, en el que el ángel habla en defensa de Dios. Apropiadamente es el ángel de las aguas, se le llama acá. El ángel de las aguas, el que habla, el que defiende los justos juicios de Dios, ¿no? Como si estuviera defendiendo, él habla. Y está diciendo, y él dice, ¿no? Justo, versículo 5, ¿qué dice este ángel? Dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y el versículo 6, este ángel les recuerda al lector que ellos les da el porqué. Y dice que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. O sea, ellos quisieron, en ese tiempo quisieron, ellos perseguían a los creyentes, ¿no? Mataron a estos dos profetas que vinieron, a los dos testigos, ¿no es cierto? Sí, misericordia, los creyentes, ¿no? Durante la tribulación, pues murieron muchos de ellos, martirizados. Comenzaron, ya comenzaron con los mártires cuando estudiamos el quinto sello, allá en Apocalipsis 6, versículos 9 y 11. O sea, y cuando Juan ve a estos que mueren, no eran unos cuantos, porque Juan ve, dice, una multitud, una gran multitud. Capítulo 7, versículos 9 y 14 de Apocalipsis, Juan ve una multitud. O sea, estos mataron, ¿sí? Sin piedad a los creyentes en los tiempos de la tribulación. Mataron a los dos profetas, o sea, a los dos testigos que vinieron, ¿sí? Y mataron a muchos, muchos de esos que clamaban, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? Clamaron. Y es por eso que este ángel, sale un otro ángel y dice, el versículo 6, ¿qué dice? Perdón, el ángel que sale como en defensa de Dios, dice así el versículo 6, por cuanto derramaron, dice, la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre. Y termina este versículo, pues lo merecen. ¿Y dónde está lo que dice la Biblia? ¿No? Que al mal hay que vencerlo con el bien. ¿Dónde está que debemos entregar la otra mejilla? Uno podría preguntar, ¿no?
El tiempo de la gracia terminó, ¿sí? Ya terminó, ¿sí? Estos se lo merecen. Qué palabras más escalofriantes, ¿no? De este ángel, ¿no? Que dice, se lo merecen. ¿Por qué? Porque Dios es justo y santo y ejecutará su venganza por su pueblo. ¿Qué dijo el Señor en muchas partes de la Biblia? Mía es la venganza, yo pagaré. Horrenda cosa es caer en manos del Dios del Altísimo. Entonces, habiendo rechazado obstinadamente el conocimiento de la verdad, no queda otra cosa para el mundo incrédulo que recibir lo que merecen, merecen. Horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice Hebreos 10:27. Y en el versículo 7 del capítulo 16, el apóstol oyó a otro ángel, dice, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿Sí? Un otro ángel, segunda, la respuesta que están mereciendo ¿quiénes? Aquellos que adoraron a la bestia, ¿no? A su imagen, ¿no? Adoran a la bestia, al anticristo. Entonces, segunda aquello y dice, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El que los juicios de Dios sean verdaderos y justos es pues la enseñanza de la Biblia. Es la enseñanza de la Biblia. Y leo el capítulo 19, versículo 1 y 2. 1 y 2. Dice así, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son los del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella, justo y juicio. Y termino con esta cuarta, ¿sí? Termino con esta cuarta copa, versículos 8 y 9. Quizá ya están cansaditos, pero vamos a abarcar. Versículos 8 y 9, la cuarta copa. Leo, dice así, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Ahora, mira, en contraste con los tres primeros ángeles que derramaron sus copas sobre la tierra, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. ¿Estás captando esto? ¿Has captado la diferencia? Sobre el sol, ¿no es cierto? Y como resultado el sol, que desde el cuarto día de la creación ha dado al mundo luz, calor, energía y era una vital para la vida, ¿sí? Ahora el sol se convierte en un asesino, ¿sí? Porque un calor ardiente que sobrepasa cualquier cosa en la experiencia humana ha de quemar, dice a quienes, a los hombres de una forma tan severa que parecerá que hay fuego en la atmósfera. Los que se quemaron con el gran calor del sol son los mismos hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. Ahora, repito, ¿sí? Ve más allá de lo que estás escuchando. Si ahorita pasara esto, ¿qué sucedería? ¿Has escuchado alguna vez has escuchado que hay un derramamiento o un deslizamiento de los polos que se está dando, ¿sí? Pero en ese momento, ¿sí? Los polos que son fuentes de agua, ¿no? O sea, empiezan, que son grandes extensiones de superficie, ¿no? Si se derritiera los polos que, o sea, como digo, esas malas masas de hielos que están ahí en los polos que conocemos nosotros, sí, eso produciría, hasta en las películas vemos, unas inundaciones, pero a nivel catastrófico en muchas ciudades del mundo. ¿No es cierto o no? Una inundación.
Y ahora, recuerda, los animales están muertos ahí, o sea, están muertos ahí, están flotando, están en estado de putrefacción ahí en el mar, ¿sí? Imagínate si el sol más va a empezar a matar a las personas, ¿sí? Obviamente no a todos, ¿no? Pero va a haber una matanza tal que va a quemarlos, dice el sol. Para colmo no hay agua, ¿sí? No hay aguas. Los océanos se han convertido en sangre, los ríos, las fuentes de aguas dulces están convertidas en sangre. Ahora, frente a esto, lo que yo digo, frente a estas terribles escenas, que a veces solamente, ay, por lo que estoy hablando, no, imagínate en ese momento, ¿sí? Uno pudiera pensar que estas devastaciones sin paralelo de estos cuatro primeros, las primeras copas, ¿no? O estos juicios de las primeras cuatro copas, harían pues que las personas se arrepintieran, ¿no? Pudiera uno pensar aquello. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios, eh, porque el juicio de Dios tiene el propósito de llamar a los pecadores al arrepentimiento, o como en el caso del faraón, endurecer el corazón. Pero en vez de sentirse culpable por su pecado, ¿qué hicieron estos en ese tiempo? Blasfemaron el nombre de Dios, dice el versículo 9, blasfemaron el nombre de Dios, quienes ellos sabían que eran responsables de estos juicios que venían de parte de Dios, en vez que ellos lleguen al arrepentimiento, entonces dice, ellos blasfemaron el nombre de Dios, blasfemaron. Hasta este punto solo se describió blasfemando al anticristo, hasta este punto de la historia, ¿no? Capítulo 13, versículos 1, 5 y 6. Aquí ya el mundo, ¿qué hace? Adopta su malvado carácter del anticristo. Como su malvado líder, el anticristo, ellos seguirán odiando a Dios y negándose a arrepentirse. A arrepentirse. Mira, hasta ahora, úlceras, dolorosas úlceras, están contaminados los océanos, falta de agua potable, el intenso calor, ¿sí? Y para colmo, o sea, para colmo digo, no, o sea, para ver más la figura, o sea, en la quinta copa, ¿qué sucede? Dios aumentará el intenso sufrimiento del mundo pecador, haciendo desaparecer la luz, como lo hizo hace mucho tiempo en Egipto, ¿sí? El planeta Tierra entrará en tinieblas, y de eso estudiaremos la siguiente semana, con la quinta copa, la sexta copa y la séptima copa. Hasta la quinta copa, hermanos, ¿sí? Hasta las 5 primeras plagas fueron el llamado final de Dios al arrepentimiento. O sea, los pecadores ignoraron ese llamado y se han reafirmado en su incredulidad, en su soberbia, y las dos últimas copas que vamos a estudiar la siguiente semana, si Dios así lo quiere, ¿no? Contienen los más severos de todos los juicios que se derramarán sobre los hombres endurecidos y no arrepentidos. Hasta este momento todavía el hombre puede venir en ese tiempo al arrepentimiento. Pero en las dos últimas copas, ¿sí? No va a haber más. Ok. Gracias, Señor. Gracias, Papito, por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. A veces es difícil imaginar, bendito Dios, con amplitud los efectos, las consecuencias que van a manifestarse en ese tiempo, Padre. Lo único que nos puede quedar a nosotros en este tiempo, Señor, es agradecerte, Señor, que podemos tener libertad, Padre, de primero a honrarte, adorarte, Señor, evangelizar, Padre Santo, llamar al arrepentimiento a otros, bendito Dios. Tenemos esa libertad de disfrutar de las bendiciones de tu creación en cuanto a poder beber agua dulce, Señor, a podernos refrescar, bendito Padre, a estar sanos, libres de cualquier pestilencia, bendito Dios, a podernos refugiar en las sombras de un árbol,
en la casa. Pero habrá ese tiempo, Señor, en los cuales, bendito Dios, tu ira será derramado sobre los rebeldes, sobre los contumaces, sobre aquellos, Señor, que blasfemaron contra ti y no te dieron gloria, Padre Santo. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, tú librarás, Padre Santo, aquellos, Señor, cuya fe está en tu Hijo, el Señor Jesucristo, bendito Dios. Gracias, Papito Dios, por esta jornada. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos, de los niños. Te agradecemos por todo, Padre, y pues esta semana, Señor, pues no nos dejes caer en tentación, nos libres de todo mal, bendito Dios. Amén. Gracias, Papito Dios. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.